Hola chicos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien, que han tenido una buena mañana, espero que vengan con mucha energía y vamos entonces a iniciar nuestra clase. El día de hoy nosotros vamos a realizar la socialización de las respuestas del módulo. Voy a compartir mi pantalla para iniciar con esta actividad. Los puntos del módulo que nosotros realizamos la clase pasada fue el punto 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 17, 28 y 29, que estaban relacionados con la estructura del ADN y con temas de biología celular que ya habíamos abordado anteriormente. La primera pregunta nos dice, la molécula común al ADN y al ARN es la opción A, grupo fosfato, B, azúcar ribosa, C, azúcar desoxirribosa y D, timina. Vamos a analizar una por una. Recordemos que tanto la molécula del ADN como la molécula de ARN están constituidas por nucleótidos. Los nucleótidos van a ser la unión de un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Recordemos que en el ADN la pentosa va a ser la desoxirribosa, en el ARN va a ser la ribosa y la timina, en este caso va a ser una base nitrogenada que se encuentra únicamente en el ADN. Por este motivo vamos a descartar estas tres opciones porque ninguna está presente en las dos. Además, si nosotros fuimos observadores en el módulo, también nos estaban dando una pista. Esta es la estructura química de un grupo fosfato. Está formada por un fósforo unido a 4 oxígenos. Entonces, la respuesta en este caso es la A. Pregunta número 2. Al comparar la molécula de ADN con la de ARN, la primera se diferencia ¿en qué? Ojo con la redacción de esta pregunta. Sí nos están preguntando por la diferencia entre el ADN y el ARN, pero nos están enfatizando en el ADN, es decir, ¿qué tiene el ADN que no tenga el ARN? A eso se refiere con la primera. Opción A, se encuentra formado por nucleótidos. Ya mencionamos que tanto el ADN como el ARN tienen nucleótidos. Aquí podemos ver una imagen de cada uno, una representación. B, está formado por una cadena. Vemos aquí que el ADN está formado por dos cadenas y el ARN está formado por una sola cadena. Entonces esta tampoco nos va a coincidir porque nos están preguntando es por el ADN. C, posee azúcar ribosa. Recordemos que la ribosa es la pentosa propia del ácido ribonucleico, de ahí su nombre. Ribonucleico viene dado por el nombre del azúcar que posee. D, no sale del núcleo. Recordemos, aquí tenemos una imagen para acordarnos. El núcleo va a contener la molécula de ADN. También va a haber ARN, pero su función básicamente es copiar el fragmento de ADN que se requiera para sintetizar una proteína y salir del núcleo. Como el ADN es una molécula tan importante, tiene que estar muy bien resguardada y por eso no va a poder salir del núcleo. Por tanto, en este caso, la respuesta es la D. Pregunta número 3. En los organismos, los descendientes heredan las características de sus padres. Al respecto, se ha podido comprobar que los responsables de transmitir esta información son los genes, que se encuentran formando parte de los cromosomas. A su vez, los genes están formados por una biomolécula conocida como ácido desoxirribonucleico, es decir, ADN. En algunos casos, el orden de las secuencias de componentes en esta biomolécula se ve alterado, fenómeno que se conoce como mutación. La gráfica que mejor expresa la organización de los componentes señalados en el enunciado anterior es, si se dan cuenta, en este enunciado nos están hablando de tres estructuras. Primero los cromosomas, segundo los genes y luego el ADN. Los podemos organizar de mayor tamaño al de menor tamaño. De esta forma nos quedaría que los cromosomas van a ser los de mayor tamaño. Estos cromosomas, recordemos que básicamente es ese ADN que está súper enrollado, organizado, hasta formar un cromosoma. O sea, se condensa para formar un cromosoma. Dentro de los cromosomas van a haber unas estructuras específicas que se llaman los genes, los cuales van a ser simplemente un fragmento específico de ADN
que va a codificar una característica en particular. Por último, nos están diciendo que a veces la organización de estos componentes se va a ver alterada. Entonces, vamos a tener que las mutaciones podemos encontrarlas en 3 niveles. El primero va a ser a nivel cromosómico, es decir, cuando se altera un cromosoma completo, bien sea porque aparece uno de más o porque se desaparece uno. El siguiente caso va a ser a nivel de los genes, es decir, cuando, por ejemplo, un gen se salta de un cromosoma a otro. Y por último vamos a tener el caso de las mutaciones a nivel de la cadena de ADN. Por ejemplo, cuando se cambia una base nitrogenada o cuando desaparece o aparece una de más. Pues teniendo en cuenta esta información, la opción que mejor representa la lectura, la información suministrada en la lectura, es la opción B. Nos va la estructura más grande hasta la estructura más pequeña. Pregunta número 4. En la siguiente tabla se muestra el número de cromosomas en un momento determinado para diferentes tipos de células de 3 organismos. Entonces tenemos 3 tipos de células. Primero la célula muscular, siguiente un óvulo o espermatozoide que corresponde a las células sexuales y tercero una neurona. Y tenemos aquí 3 organismos. Entonces el organismo número 1 va a tener en sus células sexuales 38 cromosomas igual que en sus neuronas. Para analizar este punto, primero tenemos que retomar qué es una célula diploide y una célula haploide. Una célula diploide va a ser aquella que tenga toda su carga cromosómica completa. En este caso, esta celulita va a tener 20 cromosomas. Y una célula haploide va a ser aquella que tenga la mitad del material cromosómico, es decir, en este caso van a haber únicamente 10 cromosomas. Las células diploides son células somáticas, es decir, células que están conformando cualquier célula de nuestro cuerpo, bien sea una célula muscular, una célula nerviosa, una célula de la piel, una célula del estómago, de los pulmones, de los riñones. Todas esas van a ser células somáticas y van a ser diploides. Este tipo de células se van a dividir por mitosis, mientras que las células haploides son las células sexuales, es decir, los óvulos o los espermatozoides, y se van a reproducir o dividir por meiosis. Entonces, teniendo en cuenta esta información, tendríamos que como los óvulos son células haploides, van a tener la mitad de los cromosomas que tendría una célula somática, como es el caso de las células musculares o las neuronales. Entonces, la mitad de 38 va a ser 19. Entonces, esta primera opción va a ser el número 19, que vamos a tener 19 cromosomas. Opción B, entonces están preguntando por esta. Si el organismo número 2 en sus células sexuales tiene 23 cromosomas, el doble, es decir, en sus células somáticas, que son diploides, se va a esperar que tenga 46 cromosomas. La neurona, como también es una célula somática, pues va a tener la misma cantidad de cromosomas que una célula muscular, porque estamos hablando del mismo organismo, entonces también van a ser 46 cromosomas. Y por último, nos dicen que el organismo 3 en sus células sexuales va a tener 10 cromosomas y en la neurona va a tener 20. Pues recordemos que la célula muscular va a ser una célula somática y va a tener el doble de las células sexuales y la misma cantidad que una célula neuronal. Entonces, en este caso va a ser 20. Si observamos aquí las opciones, la única que va a tener estas cantidades correspondientes es la opción B. Pregunta número 5. A partir de las cadenas de ADN mensajero se van a formar las proteínas. En este proceso, por cada 3 nucleótidos consecutivos de ARN mensajero se va a codificar un aminoácido. A continuación, se muestra una secuencia de ARN mensajero. Vamos a ver esta secuencia. Los nucleótidos AUG, que son estos primeros, codifican únicamente para indicar el inicio de la formación de la proteína. Y los nucleótidos UAG codifican únicamente para indicar su terminación. Entonces, en este caso tenemos
esta cadena, esta codón que indica la terminación. Con base en esta información, ¿cuántos aminoácidos conforman la proteína? Recordemos que estas bases nitrogenadas que están acá van a ser las que conformen como tal esa cadena codificante. Recordemos que cada 3 bases nitrogenadas va a constituirse un codón y ese codón nos va a indicar un aminoácido en particular. Entonces, lo único que tenemos que hacer en esta pregunta es contar la cantidad de codones que hay. Entonces, codón número 1 va a sintetizar un aminoácido en particular. Entonces, para resolver esta pregunta, lo que debemos hacer es contar la cantidad de codones que tenemos en esta cadena. Entonces, primer codón va a ser esta secuencia, segundo codón, tercer codón, cuarto codón, quinto codón, sexto codón, séptimo codón y octavo codón. ¿Por qué excluí el codón de iniciación y el codón de terminación? Porque estos no van a codificar ningún aminoácido, únicamente van a indicar el inicio y el final de esta cadena. Entonces, por tanto, la respuesta aquí es la A. Pregunta número 7. El ser vivo está formado por macromoléculas que generalmente son polímeros. Esto es una molécula formada por la unión de varias moléculas más pequeñas y similares. Así, los ácidos nucleicos son cadenas de nucleótidos, las proteínas son cadenas de aminoácidos y los polisacáridos son cadenas de azúcares simples. Cuando la célula va a iniciar su proceso de división, debe primero replicar su ADN, para lo cual va a necesitar abundancia de, y nos dan las siguientes opciones: A, aminoácidos; B, ácidos grasos; C, nucleótidos; y D, monosacáridos. En esta pregunta debemos tener en cuenta cuáles son las biomoléculas que corresponden a estas que tenemos acá. Las biomoléculas van a ser unas sustancias orgánicas que van a estar constituyendo muchos de los componentes celulares, ¿sí? Bien sea constituyendo alguna parte de nuestra célula o como parte del metabolismo de nuestras células. En este caso vamos a tener los carbohidratos, que van a ser las biomoléculas a partir de las cuales se va a producir energía, y van a estar constituidas por monosacáridos. Estos monosacáridos van a ser como unos ladrillitos, por decirlo de esta forma, que al unirse van a formar carbohidratos. En el caso de las proteínas, van a estar constituidas por aminoácidos, los lípidos van a estar constituidos por ácidos grasos, y por último, los ácidos nucleicos, que son los que van a formar la molécula del ADN, van a estar constituidos por nucleótidos. Recordemos que para que la célula se divida, va a necesitar pues, de muchos de estos compuestos para producir la división de sus organelos y todo esto. Pero en el caso del ADN, que es lo que nos están preguntando en este caso, vamos a necesitar disposición de nucleótidos, que son los que van a conformar la cadena como tal. Pregunta número 11. La duplicación del ADN es un proceso que conlleva a la formación de más ADN, mientras que en la transcripción se forma ARN a partir del ADN. Se tiene la cadena de ADN 5', 3', que contiene los siguientes nucleótidos: adenina, timina, guanina, citosina, guanina, timina. De acuerdo con esto, las cadenas resultantes para estos dos procesos son. Para resolver esta pregunta, primero debemos tener presente qué ocurre en la duplicación y qué ocurre en la transcripción a partir de esta cadena. Entonces vamos a tener que la duplicación es el proceso mediante el cual el ADN se va a duplicar por completo, es decir, va a generarse una copia entera del ADN. ¿Para qué? Para poder hacer un proceso de división celular. Como se va a formar una célula hija, una célula idéntica, esta célula va a necesitar un ADN exactamente igual al de la madre, por tanto se va a duplicar. El siguiente proceso es la transcripción, bueno, es la síntesis de proteínas, para ser más específica, y uno de los pasos para sintetizar una proteína es la transcripción, la cual implica la copia de un pequeño fragmento de ADN que va a contener una proteína en particular, y para esto se va a utilizar un molde, una cadena de ADN como molde, y se va a copiar formando una cadena de ARN.
Pues recordemos que el ARN va a cambiar la base nitrogenada timina del ADN por la base nitrogenada uracilo. Entonces, una forma de identificar cuál es la respuesta es mirar cada una de estas opciones. En la duplicación debe generarse una cadena exactamente igual a esta. Cuando comparamos, la única que es igualita a la cadena molde es esta. Y en la transcripción se tiene que formar la cadena complementaria a esta hebra molde, pero en este caso reemplazando la timina por uracilo. Entonces tendríamos que la adenina tendría que unirse con el uracilo, la timina tendría que unirse con la adenina, la guanina tendría que unirse con la citosina se uniría con la guanina de acá se uniría con la citosina y por último la timina se uniría con la adenina. Cuando comparamos estas secuencias de acá, la única que corresponde es la primera de acá. Entonces vamos a tener que la respuesta de esta pregunta es la opción A. Vamos a la pregunta 17. Una mutación es el cambio de uno o varios nucleótidos del ADN de un individuo. Si la mutación se expresa en el cambio de una característica fenotípica del individuo, se puede decir que A. Cambió el número de cromosomas. B. Hubo formación de células haploides. C. No ocurrió síntesis de proteínas. Y D. Se sintetizó una proteína diferente a la esperada. Pues debemos recordar los tipos de mutaciones que podemos encontrar. Podemos encontrar mutaciones a nivel cromosómico, que es cuando ocurre una duplicación de un cromosoma por algún problema en la división celular o por la eliminación de un cromosoma completo, también ocurrida durante la división celular. En este caso podemos observar que aquí en el cromosoma 16 vamos a tener un fragmentico de más. Entonces, en este caso hablamos de una trisomía. Ese es un caso de mutación a nivel cromosómico. También puede haber el caso en el que se elimine por completo. El segundo nivel al que podemos encontrar una mutación va a ser el nivel génico. Entonces va a ser una mutación genética, en la cual se va a generar cambio en uno o varios genes de un cromosoma. Recordemos que los genes se encuentran en una posición específica dentro del cromosoma, lo cual se denomina el loco. Esa es la posición en la que se encuentra un gen dentro del cromosoma. Entonces, en este caso, por ejemplo, este cromosoma se eliminó y entonces ya no aparece. A esto le vamos a denominar una deleción. El siguiente caso es cuando aparece ese mismo cromosoma, pero 2 veces o 3 veces, varias veces puede ocurrir. En este caso hablamos de una duplicación de ese gen. También puede ocurrir el caso en el que ese gen se cambia de posición, es como si se pusiera de cabeza, se invierte el orden de este gen. Entonces la llamamos una inversión. También puede ocurrir que un gen de un cromosoma en particular, por ejemplo aquí tenemos el cromosoma 4, salte y se inserte en otro cromosoma diferente. En este caso vamos a ver que este gen pasó al cromosoma 20. A eso le denominamos una inserción. También puede ocurrir que un gen pueda cambiar de locus en el cromosoma. Por ejemplo, acá veamos que este gen estaba en la parte inferior y aquí terminó solamente una parte y la otra parte se pasó a otro cromosoma y se pasó como de cabeza. Entonces, en este caso hablamos de una translocación. Cambia la posición en la que está ese gen dentro del cromosoma. Por último, vamos a tener mutaciones a nivel de la cadena del ADN. Podemos encontrar que hay un cambio en una de las bases nitrogenadas. Por ejemplo, aquí vemos que en la cadena normal hay una adenina y aquí se cambia por una citosina. También puede pasar que se adicione una base de más. En este caso vemos que se añade una guanina adicional. O también puede pasar que se elimine una base nitrogenada, como es en este caso que se eliminó esta adenina. Entonces hablamos de una supresión. Bueno, teniendo en cuenta esto, cada uno de estos tipos de mutaciones va a generar un cambio en el fenotipo. Dependiendo el nivel en el que está, ese cambio puede ser mucho más notorio
que otros. Por ejemplo, a nivel cromosómico, las mutaciones que se producen son bastante marcadas. En algunos casos son mortales. Algunas mutaciones a nivel cromosómico permiten que los individuos sobrevivan, pero no vivan por mucho tiempo. ¿Okay? Uno de los pocos mutaciones cromosómicas que permite la supervivencia de los individuos es el síndrome de Down, que es una trisomía en el cromosoma 21. Muchas de las otras mutaciones a nivel cromosómico van a concluir con la fatalidad del individuo. En el caso de las mutaciones a nivel genético o a nivel de la cadena, se va a manifestar en la síntesis de una proteína diferente por el orden que se varía de estas bases nitrogenadas. Entonces, en este caso, en la pregunta 17, vamos a tener dos posibles opciones de respuesta, la opción A y la opción B. El rompimiento de la membrana ocurre cuando la célula muere, es decir, en la apoptosis celular. Si se rompe durante la división celular, pues va a quedar todos los componentes celulares flotando por ahí y no van a poder ser funcionales. Y la reducción del número cromosómico va a ocurrir durante la meiosis, es decir, durante la división celular de las células sexuales, no de las células somáticas, que es la división mitótica. Con este punto concluimos la corrección del módulo. Espero que hayan tenido pues todas sus respuestas bien y que hayan aclarado sus dudas. Nos vemos entonces en la siguiente clase.